Aleluya, aleluya, gloria a Dios familia, Dios le bendiga mucho. Estamos aquí una vez más como cada sábado a las 6:30 hora de aquí de Miami, hora de Florida, del sur de Florida, de lo más cercano, donde más calorcito se siente, amén. Así que estamos bien felices por tener este tiempo aquí con ustedes, con cada uno de los que están aquí. Le damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí compartiendo de su palabra, de su evangelio. Eh, Le pedimos favor que si van entrando, compartan la conexión a cada persona que esté necesitando de una palabra. Eh, con que usted comparta esto que estamos transmitiendo desde aquí, eso va a ser de gran bendición para cada persona que pueda estar por ahí. Amén. Así que Dios le bendiga mucho, familia. El día de hoy vamos a estar compartiendo, viene un mensaje bien poderoso y quiero darte una antesala de lo que viene siendo este mensaje y quiero hablarte del tema. El tema de hoy es: hoy regreso a la casa de mi padre. Regreso al primer amor. Yo creo que tengo que repetirlo. Hoy regreso a la casa de mi padre. Regreso al primer amor. Aleluya. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, Padre, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres fiel, porque para siempre son tu misericordia. Gracias porque hoy nos recuerda de que tu gracia, Dios mío, nos está llamando este día, Señor, aleluya, para recordarnos cuánto tú nos amas, Dios mío, Señor. Gracias te doy, Dios mío, Padre, porque hoy tú vienes y traes a memoria, Dios mío, Padre, cada una de esas cosas, Padre amado del cielo, que has hecho en nuestra vida, Padre, para volver a ese primer amor, aleluya. Te damos gracias, Dios mío, te pido que seas tú obrando, Dios, que seas tú en medio de este tiempo, que sea tu presencia, Dios mío, Señor, que sea tu palabra expuesta de una manera, Dios mío, Padre, dulce, Dios mío, Señor, de una manera fresca, Dios mío, Padre. Gracias porque tú hablaste, Dios mío, palabra de vida, palabra fresca, Señor, al predicador de esta noche, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, porque desde la alabanza, desde antes, Dios mío, de que comenzara este tiempo, ya hay corazones que están siendo preparados para recibir, Dios mío, Padre, de ese alimento, Dios mío, tan poderoso, Dios mío, Señor. Pedimos, Dios mío, en esta hora que seas tú obrando en nuestros corazones, Dios. Oramos para que hayan corazones, Dios mío, Padre, receptivos, Dios mío, Señor, a lo que tú quieres traer en esta noche, que seas tú hablando a tu pueblo, Dios mío, Señor, que seas tú tratando, Dios mío, con cada persona personalmente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Familia, ahora vamos a estar compartiendo un tiempo de adoración a través de un video. ¿Están listos para regresar a la casa del Padre? Vamos, levántate. Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas
sin vergüenza, sin tristeza, porque en Dios, aunque hayamos estado sucios, Él nos restaura. Todos los jóvenes que están aquí tenemos una historia que contar, pero hoy ya no tenemos vergüenza ni tristeza, porque hoy nos levantamos y gritamos que su hijo. Pero Cristo me salvó. En mi corazón había un gran dolor, pero Dios me liberó. Y su hijo Su hijo. Ok. Vamos a ver a Dani qué hizo Dios contigo. Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. A mi hermano, Él lo sanó. Él lo sanó. Él lo sanó. Y su hijo. Pero venimos de vuelta, espérate. Su hijo. Escucha. Calma. Escucha. Estaba en tiniebla. Yo estaba en tiniebla. Pero el temor, la ansiedad, Él lo echa afuera. Que su hijo. ¿Cómo sé que su hijo? A ver. Aquí tiene que haber alguien que pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien que levante la mano. El jovencito de los lentes, ven acá. El de la boina, ven acá. Los chicos, aquí, vengan aquí conmigo. Lo que Dios va a hacer en nuestra generación es que va a levantar el tabernáculo caído de David. Todos tenemos una historia que contar. Es necesario volver a la casa de mi padre. Sí, dice, solo su amor me escuchó cuando nadie más me escuchaba. Solo su amor me levantó cuando nadie de mí se acotaba. Pero ahí estabas tú mirándome, aunque no merecía nada, tú lo diste todo para rescatarme. Aunque mi madre y mi padre me dejen, tú nunca vas a dejarme. Aunque yo corra mi peso, tú siempre quieres volver a levantarme. Aunque yo corra muy lejos, si me olvide de ti, tú siempre estás conmigo ahí. Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también. Es decir, que no soy yo. Dios solamente no lo ha hecho conmigo. Dios solamente no lo ha hecho contigo. Dios solamente no lo ha hecho contigo. Anda, cuéntame tu historia. dice, mira, yo no sé si tú lo sabes, pero yo soy hijo de Dios. Él me salvó y allá no le dije adiós. Oye, mira, yo sé que yo voy a vencer. Yo me llamo Chris y esto se llama fuego y poder. Espérate, no me lo pare, que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo. Oye, si tú te pierdes, solamente sigue sobre sus pasos. Ella mira, sabe, yo estaba perdido y Él me encontró. Por eso te puedo decir que yo, tu hijo.
Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza. Hoy, hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre, porque él me dice que su hijo soy, que su hijo y yo. Tu hijo, creo que hoy de verdad nos está dando la oportunidad de poder reconocer que Él es nuestro Padre y eso es lo que vamos a vivir hoy. Y sé que esa palabra de Dios va a ser poderoso en este tiempo, va a ser algo que Dios va a ministrar al corazón de cada uno de nosotros y nos va a hablar conforme, ¿verdad? El corazón de Dios con nosotros en nuestra vida y que vamos a entender. Y hoy yo quiero que tú, ahí mismo, donde tú estás, tú puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Y queremos ahora interceder y orar y pedir a Dios que sea la misma presencia de Dios en esta noche, en este tiempo, con cada uno de nosotros, que podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida y que Dios nos hable y nos ministre y que toque el corazón de cada uno de nosotros. Hoy quiero presentar, ¿verdad?, este tiempo, también presentar a nuestro amado Magdiel por su salud, para que el Señor se glorifique, presentar también al pueblo cubano, presentar también al pueblo de Israel y todo lo que está aconteciendo en este tiempo, y presentar todas las iglesias aquí representadas para que Dios siga glorificándose de manera especial. Así que oramos, amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu infinita bondad, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque hoy, Señor, declaramos tu poder, tu autoridad. Señor, declaramos, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro. Espíritu Santo, fluye de manera especial sobre cada uno de nosotros. Ministra nuestra vida, Señor, como tú lo sabes hacer. Señor, háblanos, Señor. Ministra, Señor, en cada corazón. Padre, mira a Matías Cabrera, Señor, ahora mismo allá en Angola. Señor, que Él está ahí, Padre, enviamos tu palabra de sanidad. Desde ya hemos estado orando, Dios, y seguimos declarando aquí en un común acuerdo, en un mismo acuerdo, Señor, de que tú impartes sanidad sobre su cuerpo en esta hora. Señor, te pedimos, Dios, por cada joven aquí representado, cada iglesia aquí representada. Señor, yo te pido que tú intervengas de manera especial en su vida, Dios. Padre, que tú toques los corazones. Si hay alguien que necesita en el toque tuyo en este tiempo, en este momento, pon tu mano, Dios. Señor, toca el corazón en esta hora. Señor, ministra su vida. Espíritu Santo, fluye de manera especial. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque tú estás obrando. Y gracias porque te estás glorificando. En el nombre de Jesús. Así te lo pedimos. Amén y amén. La palabra y le presento a Kevin. Dios le bendiga familia, aleluya, estamos en un mismo sentir y como decía el hermano Fabián, el tema viene siendo vuelvo a casa de mi padre, regreso a ese primer amor y hoy como texto base viene siendo Lucas capítulo 15 versículo 18 hacia el 20. Lucas capítulo 15 18 al 20 y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me levantaré, acudiré a mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y se levantó y acudió a su padre. Y cuando todavía estaba distante, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrigió, se arrojó a su cuello
y lo besó. Familia, hoy tengo el mayor privilegio y el placer de presentarles la vida de mi pastor de jóvenes, Gino. Nosotros somos de Lluvia Fresca, así que los que nos están mirando de Lluvia Fresca, le quiero dar un hermoso saludo ahí. Gloria al Señor. Así que la palabra y la prédica viene siendo a través de nuestro pastor de jóvenes, Gino. Así que, pastor, tiene la palabra. Así que sea el Señor glorificándote a través de su vida y que sea el Espíritu Santo hablando a través de ti. Dios te bendiga, Amén, Pastor. amén, amén, amén. Bendiciones a cada uno que nos están viendo, a todos, a los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver en un futuro. No nada más sabemos que Dios ya tenía el día de hoy planeado, pero también tenía el tema planeado. Esta temporada, esta serie que ha estado moviéndose en las últimas semanas de restaurando mi relación con Dios, no es casualidad. Es el Espíritu Santo dejándonos saber en qué momento estamos, en qué momento el Espíritu Santo quiere que nos enfoquemos en lo que está pasando en el mundo espiritual. Y hoy el Señor te trajo a este lugar para avivarte, para traer a tu corazón algo que Él quiere decirte, porque algo va a pasar a partir de hoy, sea hoy la persona que lo escuche. O sea, hoy el día que lo escuche, porque el poder de Dios no es restringido por el tiempo. El poder de Dios está en la unción que va a estar en esta cámara. Veas este video hoy o en 10 años en el medio de la tribulación. Ahí si escuchas la palabra va a venir con poder igualmente y va a ser la obra que tiene planeado. Y bueno, ese tema, hoy regreso a la casa de mi padre y regreso al primer amor. Un poquito más adelante les voy a decir por qué elegí ese título, pero todo tiene un propósito. Para comenzar, les dejo saber que en el mundo natural hay varios patrones. Estamos hablando de con el hombre. Y cuando digo el hombre, obviamente me refiero al varón y a la hembra. Estos patrones los conocemos como acciones inevitables. Esto quiere decir como territorios en los cuales el ser humano se encuentra o simplemente cosas que todo ser comparte. Déjame, te doy un ejemplo. Todos hemos caído. Así que todos somos reos de condenación y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es algo que todos compartimos, es inevitable. Todo ser humano tiene que ser medido con esta medida. Now, también podríamos decir que todos venimos de un hombre y una mujer, pues ese es el orden natural del ser humano. Así que no importa si sea en lo natural o en lo espiritual, tenemos vínculos inevitables. Y te podría decir más ejemplos, porque ejemplos como estos hay por montón, pero hoy me quisiese enfocar un poquito en algo más. Y si somos sinceros, yo creo que si nos miramos hacia adentro, todos podemos conseguir este vínculo también. En algún momento nos hemos identificado con esto y es todos en algún punto nos hemos alejado de Dios. Este alejarnos, tal vez tú no lo estés considerando todavía, pero es porque se disfraza de mucha manera. Si te descarriaste, eso es un nombre que normalmente se puede poner sobre ese alejamiento. Algunos los pueden llamar frialdad. Quizás tú lo conozcas como caer de un lugar. Otros simplemente se olvidaron. Pero no importa en realidad el título que le pongas o el nombre que le pongas, en resumen, todo se hace bajo una sombrilla, que es el alejarse de Dios. Y el método en que pasó no importa, porque el método no cambia la acción. En todo hemos alejado de Dios en algún punto o en algún momento. Pero antes de enfocarnos en la solución de este tema, me gustaría identificar la acción, no sea que de las personas que nos están escuchando hoy o de las personas que nos van a estar escuchando en un futuro, nos encontremos en este estado y por falta de sabiduría perdamos la oportunidad de tomar el camino de regreso a casa. Pues cuando hablo de alejarnos de Dios, ¿de qué estoy hablando? Hablo de mirar el camino y decir, oh, esto no es para mí. Como ya conocemos, hay personas que han comenzado su jornada, hay personas que han comenzado esto y simplemente dicen, wow, verdaderamente esto no es para mí. O como decían los israelitas en aquellos tiempos, prefiero la vida en Egipto. Aunque ellos obviamente no solo estaban alejados físicamente de Dios, sino que su corazón estaba totalmente apartado de su presencia. Mira lo que dice Isaías 23:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les he sido enseñado. Pero también vamos a ir a Salmo 78, 34 al 43 y dice lo siguiente: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que si Dios era refugio y el Dios altísimo su redentor, pero la lisonjeaban con su boca y con la lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo, que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Esto estamos viendo lo que es un poco más evidente. Si nosotros conocemos a alguien que dice, yo no, esto no es para mí, es algo bien notable. Pero al mismo tiempo, si vemos a alguien que quiere volver a Egipto, también es algo evidente. Pero la palabra nos enseña lo siguiente: son las zorras pequeñas las que dañan la viña. Sí, estas son acciones obvias como las que vimos ahí, que podemos identificar. Podemos cansarnos del yugo del Señor, o podemos extrañar el mundo del cual nos sacó y queremos salir corriendo a Egipto. O podemos poner ídolos, distracciones, sustitutos en el medio de él y de nosotros. Pero tienes que entender que el poder identificar estas nos da el poder para tratarlo. Pues no podemos arreglar lo que no sabemos que está roto. No podemos regresar a casa si no entendemos que estamos fuera de ella. No podemos sanar heridas que no nos molestan. Y no podemos limpiar una casa que no parece estar sucia. Si te pregunto, ¿no es lógico asumir que cada cosa que pongo entre Dios y yo incrementa la distancia entre Él y yo? Si hoy pongo objetos entre mi esposa y yo, la cantidad de objetos equivale a la medida de la distancia que hay entre ella y yo, entre mi corazón y el suyo. Y no es diferente con Dios. En el Antiguo Testamento necesitaban un ídolo el cual pudiesen reverenciar, o quizás sea el dinero, las ganancias, y referentemente las redes sociales, familia, un hijo, una hija, un objeto. Escucha esto: un ministerio, una obra, un sacrificio. Porque no nada más ponemos ante Dios lo del mundo, pero aparentemente también tenemos que recordar que las mismas cosas de Dios en el culto de Dios se pueden convertir obstáculos para Dios. Esto que se pone en el medio a veces viene disfrazado de lo mismo santo, de lo espiritual, de lo que parece religioso. A veces viene disfrazado, sí, como un servicio y la dedicación a la misma cosa. Ahora vamos a buscar la Biblia un poco y vamos a examinar unos ejemplos en los cuales nosotros podemos reforzar estos pensamientos. Me gustaría examinar 3 escenarios en particular. Primer escenario, vamos a examinar rápidamente a Marta. Cuando vamos a Lucas 10:38 al 42, dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje a servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta tenía en Jesús en su casa, pero su corazón estaba desconectado de él.
Imagínate tener a Jesús en el cuarto de al lado, pero tu mente no estaba con él. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar que todo lo necesario de este mundo requiere nuestra atención. Y digo lo necesario. Y no nos damos cuenta de que el Jesús que vive en nuestra casa está siendo descuidado. Marta no estaba jugando, sino sirviendo con los quehaceres necesarios del mundo natural, como tú y yo tenemos que hacer. Tenemos trabajo, tenemos limpieza, tenemos los niños, tenemos escuela, tenemos cosas que son esenciales, pero no son las más importantes. María estaba ocupada con las del mundo espiritual, mientras Marta estaba ocupada con las del mundo natural. ¿Por qué te digo que María estaba ocupada con la del mundo espiritual? Mas dice Jesucristo, mis palabras son espíritu y vida. Mira lo que dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si volvemos al versículo de María, dice la palabra que cuando María estaba ahí, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. María estaba entretenida con lo espiritual y estaba entretenida con la vida. Pero ojo, no malinterpretemos las acciones de una u otra. Obrar no es malo. De ninguna manera somos llamados a orar, de ninguna manera, porque sí somos llamados a orar, pero tiene que ser en él y sobre él. Cuando vemos en Lucas, o creo que es en Juan, cuando está hablando de que hay que fundar sobre la roca, sí. Todas nuestras obras tienen que ser sobre la roca para que en el día sean sostenidas y eternas. Pero si no están en él o sobre él, se pueden convertir en una distracción. Y María no estaba simplemente a sus pies, porque aquí es otra cosa. No nos confundamos de que es simplemente venir a Jesús, no. Porque déjame te pregunto esta pregunta y no sé si te la has hecho antes. María estaba a sus pies, pero ¿estaba Judas ahí también? Puede ser que Judas estaba al otro lado, pero María oía sus palabras. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Porque María estaba creciendo en fe, porque estaba escuchando la palabra de Dios. Porque ¿qué obra podrás darle tú a Dios de hombre si no viene con la fe? ¿Acaso no fue fe entre Caín y Abel? ¿No dice en Hebreo, por la fe quienes fueron justificados? Por la fe su obra fue mejor la de su hermano, y por la fe la obra de María fue mejor de la de Marta. Porque la fe fue lo que estaba siendo alimentado en ese momento. La fe al oír la palabra. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos al hombre que se golpeaba el pecho. Este estaría en Lucas 18:9-14, y dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, quiero que entiendas, el estar en la casa tampoco es suficiente. Cuando yo estaba pensando en el título de la prédica, le dije al pastor Antón primero, hoy el tema va a ser: hoy vuelvo a la casa.
Y después le mando otro mensaje y le digo, no, déjame a la casa de mi padre. Vuelvo a la casa de mi padre. Y hoy me vuelve a preguntar. Yo le dije, no, todavía no. Y le terminé añadiendo, regreso al primer amor, que termina todo el tema diciendo, hoy regreso a la casa de mi padre, regreso al primer amor. Y te digo algo que es importante. No se trata de la casa, sino del que habita en la casa. Porque cuando vemos el versículo que hablamos primero, el, el hijo ya había llegado al padre antes que llegase a la casa. Y es muy importante porque este pecador se golpeaba el pecho lejos y ya había llegado. El otro estaba cerca del templo y estaba lejos de Dios. Y te digo una cosa, no sé si hay algo aquí en este momento o cuando lo vayan a ver en el futuro. Se encuentra alguien que ha estado en los caminos de Dios, se encuentre como este fariseo que conociendo la palabra y lo que Dios exige de nosotros al practicarlo, su corazón se llene de arrogancia e ignore misericordia de Dios de la misma manera que Dios te la dio a ti. Siento la presencia del Espíritu Santo ahorita. Déjame decirte que aún en la casa de Dios se puede estar bien lejos. Y por último, tenemos la primera iglesia mencionada en Apocalipsis. Este es otro tema para reforzar lo que estoy tratando de decir en el día de hoy. Dice la palabra, Apocalipsis 2, 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en el medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Wow. Mira, primero y principal, cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta de que hay 7 iglesias diferentes. Quiero darte un poquito ahí de teología. Los teólogos debaten el significado detrás de ella. Hay por lo menos 3 escuelas de pensamiento que son diferentes. Hay diferentes formas de recibir estas cartas en las cuales los teólogos debaten, pero hay 3 principales que son las que más se sostienen dentro del cristianismo. La primera carta, o diríamos la primera forma de pensar, sostiene que las 7 iglesias son locales, 7 iglesias de ese tiempo. Podríamos decir pentecostales, bautistas, metodistas. Entonces, dentro de ese tiempo, habían 7 iglesias, de una manera eran diferentes, pero todavía el Señor consideraba que eran suyas. Entonces, estas 7 cartas eran como lo que se llama en el mundo del trabajo un, ¿cómo se dice eso? Un yearly review. Es el Señor de los cielos chequeando la iglesia y dejándole saber su evaluación, de tal manera que al entregarle las cartas, ellos pudiesen corregir los errores y hacer los cambios necesarios. Y un sistema bien común de aquellos tiempos es que cuando se leía una carta en una iglesia, se pasaba a la otra. Otra escuela de pensamiento propone que al analizar estos textos hoy podemos ver que cada iglesia representa una etapa de la iglesia de Cristo, desde el fundamento que vendría siendo desde el principio hasta ahora. Déjame te doy un ejemplo. Por ejemplo, la iglesia perseguida que habla dentro de las 7 iglesias hace referencia a la primera iglesia que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. La apóstata, que también la vemos entre las 7 iglesias, se hace referencia muy común a la iglesia del final. Entonces, hay una perspectiva como leer de esas 7 iglesias como periodos de tiempo del principio al fin de la dispensación de la iglesia. Y un tercer
enfoque es uno bien común, que tú como cristiano agarras la Biblia y empiezas a leer las cartas de Revelación o el libro de Apocalipsis y las cartas a las 7 iglesias y lo puedes aplicar para ti. Que si te identificas con cualquier área de ellas, tú puedes decir, wow, yo creo que yo estoy fallando en esta área. Entonces, déjame hacer los cambios apropiados. En mi pensar, conociendo cómo Dios obra, que todas estas cartas tienen funciones dimensionales diferentes. Para mí, en mi entendimiento, yo creo que las 3 maneras por lo menos son aplicables. Y yo creo que un pensamiento para reforzar eso que estoy diciendo ahorita es como cuando vemos en Marcos que dice, hablando de Jesús, y que dice, el Viejo Testamento dice que de Egipto lo he llamado. Hace referencia, no me recuerdo si era Marcos o Lucas. Bueno, ellos hacen una referencia. Si vemos ese texto en el Viejo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que ese texto, dentro del contexto, le está hablando a Israel. Pero Cristo nos enseña lo siguiente, que dice, la Escritura testifica de mí. Lo que estaba haciendo el apóstol de ese tiempo, cuando escribió esa carta, ese evangelio, es que estaba poniendo la referencia de que sí, aquel contexto era para Israel, pero en el mundo espiritual o en la dimensión espiritual hablaba de Cristo cuando él fue llamado de Egipto, porque Cristo fue a Egipto a esconderse cuando estaba siendo perseguido. ¿Por qué traigo esto al punto? Porque de esa manera podemos analizar de que una carta puede tener o alguna parte de la Biblia puede tener significados no necesariamente cerrados a lo que nosotros pensamos. Puede tener diferentes dimensiones de las cuales puede ser aplicable y no crea contradicción. Habiendo dicho eso, déjame decirte que si usamos el pensamiento dispensional, que es el del medio, el que te dije que todas las iglesias, las cartas vienen a referir la primera iglesia, la segunda iglesia, como por etapa. La iglesia que estamos analizando hoy corresponde a la primera etapa de la iglesia, que es la iglesia de Efesios. Cuando Cristo está hablando en Revelación, esta primera carta que él está viendo, que está hablando, esta primera carta se la dio a la primera iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos enseña que aún aquellos que vieron al Señor, que tocaron al Señor, que experimentaron sus milagros y su resurrección, no estaban exentos de la vulnerabilidad de alejarse de Él. Yo no sé si tú me estás escuchando, iglesia, que no hay manera de que tú me puedas decir de que que es imposible que nosotros seamos movidos de la firmeza. Más bien Pablo dice, ten cuidado que digas que estás firme y no sea que caigas. No seamos arrogantes. Pero mira lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Caballero, macho, ¿dónde estoy yo? Si ellos tienen problemas, ¿dónde estoy yo? Pero ahí viene algo interesante. No era ese el problema. Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado de estar a mis pies, que has dejado de escuchar mis palabras. Recuerda por tanto de dónde has caído, porque yo estoy aquí y tú estás allá. Y arrepiéntete. Déjame que te digo, cuando dice arrepiéntete, dice, y vuelve a mí. Y haz las primeras obras, vuelve a escucharme, vuelve a estar a mis pies. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si tú no te hubieras arrepentido, si tú no hubieras venido de vuelta a mí. Hermano, hoy les exhorto que se examinen. Les exhorto que consideren su condición, no tomen por seguro lo que se ve por afuera, sino que con temor y con reverencia examinen su corazón. Pídanle al Espíritu Santo que les revele si han dejado el primer amor. Y te digo una cosa, esto no es condenación, no es para destruirte, porque nuestro Dios no funciona así. He aquí la importancia de conocer a Dios
como una persona con identidad, porque Dios es una persona que tiene identidad, Él es de una manera. Pues si dejamos que nuestro propio juicio o el de otras personas formen nuestra idea de Dios, puede ser que tengamos un tiempo difícil a entender cómo es Él. Y se nos complica crecer porque no logramos percibir claramente cómo es Dios. Pero si permitimos que su Espíritu Santo nos revele quién es Él, el arrepentimiento se hace mucho más fácil. Porque si entendemos qué bueno y qué misericordioso es Él, es mucho más fácil. Dice en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, este es el tema de hoy. Esta es la razón de esta prédica. Hoy el Señor te está llamando de vuelta a casa, a su presencia. O el Señor te está revelando su corazón para tu condición. El corazón de un padre hacia un hijo, hacia una hija. Porque si pensamos en Dios como un Dios que quiere destruirnos, que cuando habla lo hace para condenarnos, y que truenos y relámpagos suenan cuando nos habla, lo malinterpretamos totalmente. Pero si cambiamos el tono y añadimos su esencia, su carácter, su fruto, podemos entender que Él nos ama. Mira, déjame, te doy un ejemplo y yo se los he dado a los muchachos antes. Si tú eres una persona que tiene dinero y yo te explico que si empiezas a jugarlo en casinos y en apuestas, etcétera, lo más probable es que es que lo pierdas todo y que tu familia, por ende, sea afectada por tus decisiones. Podrían terminar en las calles y asumirías que es un pensamiento lógico. Pero si te digo lo mismo gritando con truenos y relámpagos, pensarías que yo te estoy odiando, condenando o maldiciendo. Cuando Dios nos habla y nos explica las consecuencias de nuestras acciones, no es un Dios que busca condenarnos. Es un Dios que hace lo que no tiene que hacer. Porque tú tienes que entender algo. Dios no se tiene que bajar del trono. Tú tienes que entender, Dios no tiene que salir de su lugar para venir a darte palabra y para decirte lo que si haces esto vas a recibir esto, porque Él no necesita nada de nosotros, sino que en su amor nos advierte de antemano para ayudarnos a evitar esas consecuencias. Te dejo saber lo siguiente, Él sigue siendo tierno. En Lucas 15, 18, 32 es el tema de hoy que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traerle el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermoso, Señor. Hermanas y hermanos, verdaderamente necesitamos avivamiento, pero ignoramos este principio. El estar lejos del primer amor es estar muertos. Pero hoy, ahora, esta temporada, este momento, regresamos al Señor. Regresamos al primer amor. Y te digo lo siguiente, yo estoy convencido de que en el camino de regreso, aún antes de llegar a la casa del Padre, Él correría hacia nosotros, nos recibirá con amor y nos declarará vivos antes aún de llegar a casa. Y en ese momento, aún lejos de la casa, pero cerca del amor, es cuando en verdad comenzará el avivamiento. Y te dejo saber, el avivamiento solo ocurre en el amor de Dios. Hoy, mis hermanos, les cierro con esto. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día en que te examinas y dices, Señor, yo no sé si yo he sido Marta, si yo he sido fariseo. Yo no sé, mi Dios, si yo he sido como cualquiera de estas iglesias que tú llamabas al arrepentimiento. Pero hoy decido, mi Dios, hoy volvemos a la casa del Padre. Hoy volvemos al primer amor. Familia, quiero que te sientes un segundo en este momento que vamos a hacer una oración. Y le vamos a pedir al Señor que nos revele si todavía hay algo en nosotros que necesitamos entregar. Señor, sabemos que entendemos que estamos en el tiempo final. Oh, Padre, porque aun cuando tú mandaste esas cartas a esas 7 iglesias, a las peores de las iglesias, aún tú tenías un corazón tierno que le decías, vuelven a mí. Vuelve a mis pies. Vuelve a escuchar mi voz. Oh, Señor, porque tu palabra nos enseña que tu corazón no desea que nadie se pierda, sino que procedamos todos al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es nada más el pecado obvio, Señor. El arrepentimiento también es cada vez que nos alejamos de ti, de la vida, del amor. El arrepentimiento es volver a casa, volver a ti. Pero muchas veces nos distraemos porque sabemos que hay cosas que hacer y vivimos en un mundo natural. Mas tus palabras, mi Señor, en este momento están llegando para el que escuche esto, sea hoy o otro día. Es la hora de regresar. Porque muchos piden avivamiento, pero pocos vienen a mí. Muchos oran como el fariseo, pero sus corazones están lejos de mí. Muchos cantan y danzan y saltan y buscan, como lo hacían algunas iglesias de aquellos tiempos, pero apartado de su primer amor. Mas el Señor es fiel para con nosotros. El que dice, hoy hablo a mis hijos a sus corazones. Hoy siembro semilla de fe en ellos. Hoy avivo el espíritu de María. Hoy vuelvo a traerlos a mis pies con un corazón dispuesto a escuchar las palabras del Dios eterno. Para que las escuche y las reciba y las guarde. Obre de acuerdo a la fe para agradarle el corazón de Dios. Padre, sella este entendimiento en nosotros, que desde el día de hoy comience el avivamiento. Desde el día de hoy, que aunque aquel joven corría al Padre en vida humana, estaba muerto en carne, pero cuando llegó al Padre fue declarado vivo, y de tal manera que todos nosotros que antes de llegar hoy, mi Dios, estábamos vivos en carne, pero muertos en espíritu, declaramos que aquí en este momento que nos regresamos a tus brazos, ya tú nos alcanzaste, ya tú nos abrazaste y ya tú declaraste que todo aquel que recibió esta palabra entró en avivamiento. Entró en avivamiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Tremenda palabra, familia, la que se ha compartido en el día de hoy. Le damos gracias a Dios. Gracias, pastor. La verdad que ha sido de gran bendición para cada una de nuestras vidas aquí. Y oramos, ¿no?, para que la palabra también haya sido de bendición para cada uno de los que estamos aquí, los que están en las redes sociales. Familia, como bien saben, ahora vamos a
anuncios. Amén. Como bien saben, esto es un ministerio virtual y no puede entrar de alguna manera. Le decimos a decirles la información de cómo pueden credencial para que sí tener eh, enviando cada y cada sábado. Fabi, te estás congelando. Ahora sí. Que Dios les bendiga a todos. En lo que entra, ¿verdad, Fabián? Queremos agradecer al pastor Gino por esa palabra tan poderosa. Eh, wow, nos ministró de manera especial en nuestras vidas. Y gracias por darnos esa palabra y gracias por ser ese canal de bendición para cada uno de nosotros en esta noche. Y vamos a esperar a ver si, ¿verdad? Fabián se puede conectar nuevamente. Si no, él estaba dando los anuncios, ¿verdad? Con relación a los espacios que tenemos en Generación Samuel Global, que en tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok, usted puede estar a través de todas estas plataformas como @Generación Samuel Global, @Generación Samuel Global, y ahí usted puede conectarse y puede compartir cada una de las áreas que nosotros tenemos, las diferentes cosas que tenemos, y si usted quiere ser parte de esta comunidad de Generación Samuel Global, puede hablar con los líderes, ¿verdad? Tanto todos los líderes que tenemos aquí, a Kevin, a Matiel, a Fabián, a Naicha, y ahí usted puede también pedir para que sea parte de esta comunidad, y que también usted puede tener la oportunidad, si usted quiere ser mentoreado, si quiere tener un espacio y ser parte, y también si usted quiere aportar a este ministerio para las diferentes áreas que hacemos, lo que es la revista, lo que es ser parte, ser a escribir, tener algo que usted quiera aportar y ser parte de esto, aquí está, eres bienvenido y bienvenida, y estamos para servirle. Así que damos las gracias a Dios por su vida, porque sabemos que Dios se va a glorificar en ti. Comparte este en YouTube si lo estás viendo ahora mismo, y más adelante si usted lo está viendo, compártelo, y que alguien, esta palabra que ha sido dada hoy, va a ser de bendición para su vida. Así que les dejo con ustedes a Kevin Sanjuro. Dios les Amén. bendiga y un abrazo. Amén, pastor. Amén, familia. Wow, qué hermoso tiempo. Verdaderamente la palabra fue hermosa, fue una bendición recibirla porque el Espíritu Santo estaba acá en medio de nosotros tocando y ministrando cada uno de nuestros corazones. Así que antes de terminar este tiempo en oración, familia, quiero recalcar algo sumamente importante que Pastor Gino estaba hablando, y él dijo algo que me pareció muy interesante y es completamente verdadero. Dice, el estar lejos del primer amor es estar muerto. Y familia, yo quiero que vayan ahora mismo cuando recibieron el Espíritu Santo, los primeros pasos del Evangelio, ¿cómo fue? Si te has notado una clase de menguar, es que necesita echarle más leña para volver a ese primer amor. Ese primer amor significa avivamiento. ¿Cómo tú le echas leña a ese Espíritu Santo que está en ti? Con su palabra, con la búsqueda del Espíritu Santo, con ayuno, con la oración. Así uno se mantiene avivado y se mantiene en el primer amor. Así que seamos nosotros siempre vasos
que quieren más de sus palabras, que quieren más de su Espíritu Santo, que sigamos predicando su evangelio a toda parte y que seamos nosotros siempre apasionadores de las almas. Así que, Padre, te damos las gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos tenido, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida del pastor Gino. Gracias, Señor, por haberlo utilizado, Señor, con poder. Gracias por esa palabra de vida, Señor. Gracias, mi Dios, porque sirvió de bendición para la vida de mis hermanos, mi Dios. Gracias por ese tiempo de edificación que tuvimos ahora mismo, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por lo que estás haciendo en Generación Samuel, mi Dios. Gracias, Padre, por tu corazón. Gracias porque nosotros servimos un Dios bueno, un Dios que sí habla, un Dios que sí revela y un Dios que sí aumenta la pasión por Cristo. Así que te damos la gloria, Dios mío, y te pedimos que te sigas tú glorificándote de manera extraordinaria en cada tiempo que tengamos y que seas tú también glorificándote en el día de mañana, domingo, Señor, cual tu presencia va a operar de manera hermosa y de manera sobrenatural. Así que declaro, Señor, paz, Señor, y bendiciones, Señor, a la vida de mis hermanos. Así que gracias, Padre, por este hermoso momento en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, tu iglesia dice, amén. Aleluya. Así que están despedidos, generación Samuel, que Dios les guarde y que Dios los bendiga.